viajarán a Bogotá para unirse a la manifestación en la que hablará el presidente Petro. Unos compañeros y compañeras de la Minga se dirigirán a Bogotá con el ánimo de reforzar este trabajo que se viene haciendo. Bueno, Petro recurre a la vieja confiable. Y la vieja confiable para Petro es la Minga. Pero no porque los integrantes de la Minga estén felices, porque disfrutan, gozan de un bienestar absoluto que les dan los líderes de la CRIC. No. Los que viven sabroso son estos líderes, a los cuales el gobierno nacional les tiene un presupuesto de 1.3 billones de pesos para que sean entregados durante el mandato de Petro. Claro, como estos líderes están felices, pues disponen de los indígenas que componen la Minga para que hagan toda esta travesía por el país, por parte del país, para llegar a la Plaza de Bolívar. Travesía que hemos visto una y mil veces, en las que vemos niños en la intemperie, personas transitando en buses que realmente no representan ningún tipo de seguridad para los niños y adolescentes, pero ni a los líderes de la CRIC ni al gobierno nacional le importa esto. Aquí lo importante es satisfacer los deseos de quien ofrece esos enormes presupuestos, de quien da prebendas, de quien puede otorgar contratos con sobrecostos. Eso es lo importante. Aquí no interesa los indígenas de la Minga, aquí no interesa cómo son transportados ellos, aquí nada de eso importa. Lo terrible en esta ocasión es que el presidente quiere aniquilar una fecha en la que se celebra el Día del Trabajo, una fecha en la que a nivel mundial los trabajadores salen y marchan por sus derechos, por la dignidad que les da el ser trabajadores. Pues resulta que el presidente, en su megalomanía, dijo no, esta fecha no es de los trabajadores, esta fecha es mía. Y voy a sacar sobre todo a estos de la Minga que no representan a los trabajadores para que me aplaudan, para que digan que yo los represento porque ellos son el pueblo. Terrible, terrible quitarle esta fecha a los trabajadores. Terrible no reivindicar esta fecha para los trabajadores, sobre todo en este momento histórico donde Petro les está quitando puestos de trabajo. Este es el puesto en el que Colombia quedó en la OCDE. ¿Por qué? Porque hay pérdida de puestos de trabajo. Este es un día en que los trabajadores o los colombianos pueden salir a decir: señores del gobierno, sus políticas están destruyendo la economía, y esto termina en que las empresas terminan cerrando, valga la redundancia, las industrias decrecen. ¿Y qué es lo que se golpea finalmente? Los puestos de trabajo. Si no hay quien trabaje, entonces ¿quién se supone que va a financiar las pensiones? Pensiones que, dicho sea de paso, también van a ser puestas en juego por esta nueva reforma respecto al sistema pensional. Los trabajadores en este momento tienen por qué protestar, sobre todo aquellos que decidieron tener un ahorro pensional y de la noche a la mañana, cuando entre en vigor esta reforma, resulta que terminan sin los réditos que daban ese ahorro pensional. Le cambian las condiciones del juego, y máxime cuando se va a disponer de este ahorro pensional para una cantidad de subsidios. Terrible. O ese es otro motivo para que los trabajadores sí salgan y digan: nosotros tenemos derecho a pensionarnos. Los jóvenes trabajadores pueden salir a decir: tenemos derecho a escoger la forma en que queremos que se guarde ese ahorro pensional. Y resulta que los trabajadores tampoco en su día podrán quejarse de la pérdida del sistema de salud que ayudaron a construir. Ese sistema de salud que en el sistema contributivo, por medio de los aportes que dan como trabajadores, duraron 3 décadas en ir construyendo, en ir teniendo esta opción de elegir cuál era el prestador de ese servicio. Los trabajadores tampoco podrán quejarse de esto. Es que las cifras no mienten. Bajar todos estos puestos en el ranking mundial del sistema de salud, pues denota la realidad de lo que está
ocurriendo. Esto respecto de los trabajadores comunes y corrientes. Ahora, ¿qué decir de los trabajadores del magisterio? Que el 1 de mayo, o sea, la misma fecha, entra a regir un nuevo sistema de salud para ellos. Terrible. ¿Por qué? Porque resulta que este magisterio tiene un sistema de salud que es administrado, los recursos del sistema de salud son dados directamente por el Ministerio de Hacienda al FOMAC, al Fondo del Magisterio. Y el Fondo del Magisterio se los entrega a la Fiduprevisora, alrededor de 13.5 billones de pesos, el cuatrienio que dura el gobierno, para que estos estén divididos en 10 operadores que a nivel nacional prestan los servicios. Y entonces resulta que le quitaron esta función a estos 10 operadores, que ellos ya no son los que designan quiénes son los prestadores de salud para estos empleados del magisterio, sino que es directamente la Fiduprevisora, que es definitivamente experta en escándalos. ¿Por qué? Porque administra varios negocios fiduciarios en los que ha habido muchísima corrupción. Eso ha ocurrido históricamente con la Fiduprevisora. Pues resulta que ahora ella va a ser la encargada directamente de hacer la contratación. El problema es que al parecer, pues la Fiduprevisora no tiene dentro de sus funciones que maneje recursos de la salud, que administre estos recursos de la salud, porque antes le llegaban estos recursos de la salud, pero ella no era directamente la que los administraba, porque lo hacía a través de estos 10 operadores. Pues resulta que estos 10 operadores, al ser eliminados de esa supuesta intermediación, ¿y por qué digo supuesta? Porque resulta que quien va a tomar esa administración es directamente Fiduprevisora. ¿Quién va a cobrar para hacer esto? Entonces ya no se va a destinar durante el cuatrienio 13.5 millones, sino 18.6 billones de pesos para la salud. Fabuloso. Se incrementó los costos y se le dio el administrador a un experto en corrupción. FECODE advirtió todo esto y resulta que el problema más grave es que Fiduprevisora, ¿qué hizo en 6 meses? Pues contratar a los mismos operadores. Pero pues ahora, ¿quién se lleva el dinerito? Pues la Fiduprevisora por administrar esos recursos. Terrible. El problema es que FECODE, como recibe prebendas del gobierno, pues va a salir mañana a marchar. Veremos mañana a FECODE qué actitud va a tener. Muy seguramente apoyará al gobierno. Hay una división al interior de FECODE, pero solo el tiempo dirá si estos líderes de FECODE vendieron a su gremio los derechos de su gremio, solo les importó sus derechos, o si definitivamente pues van a buscar, si fue una buena decisión, apoyar, porque el sistema de salud de ellos, manejado por la Fiduprevisora, pues va a ser una absoluta maravilla. Veremos qué discurso da mañana Petro, si es un discurso en el que va a resaltar que él es el luchador de los trabajadores, cuando está demostrado que su lucha ha sido nefasta. Todo lo contrario, ha conculcado los derechos de los trabajadores, o si definitivamente se muestra como el gran salvador, el gran mesías de la minga, de FECODE, de algunos trabajadores estatales, quien pues lo aplaudirán y simplemente pues corresponderán a estos beneficios que reciben del gobierno. Feliz tarde, nos vemos mañana.